16 de julio de 1969, Centro Espacial Kennedy, Cabo Cañaveral, Florida. La humedad del verano se pega a la piel desde temprano. Miles de personas miran hacia la plataforma de lanzamiento. Ingenieros, periodistas, familias enteras, todos esperan lo mismo. Un cohete de 110 metros de altura está a punto de despegar, el Saturno V, la máquina más poderosa que haya construido el ser humano. Dentro de ese coloso viajan 3 hombres, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. El mundo recordará principalmente a los 2 primeros. Serán los nombres que quedarán asociados a la Luna, pero en ese momento, mientras los motores empiezan a rugir bajo la torre de lanzamiento, Collins sabe algo que pocos entienden. Si algo sale mal, todo depende de él. Porque él pilota la nave Columbia, la única nave que puede traerlos de vuelta a casa. A las 9:32 de la mañana el suelo comienza a temblar. Primero es una vibración profunda, luego aparece el fuego. 5 motores gigantes empiezan a quemar combustible a una velocidad brutal. El Saturno V se eleva lentamente. 3.000 toneladas de metal y combustible empiezan a ascender hacia el cielo. Dentro de la cápsula, Collins siente como la presión lo empuja hacia el asiento. La vibración atraviesa todo el cuerpo del cohete. Instrumentos, paneles, estructura, todo tiembla. Durante unos segundos parece imposible que algo tan grande pueda despegar, pero lo hace. La Tierra comienza a quedar atrás, el cielo se vuelve negro y el viaje más ambicioso de la historia humana acaba de empezar. Pero para Michael Collins, la historia empezó mucho antes de ese rugido, mucho antes del Saturno V. Michael Collins nació en 1930, en Roma. Su padre era general del ejército estadounidense. Eso significa una infancia particular, mudanzas constantes, disciplina, uniformes, mapas militares desplegados sobre las mesas. Desde pequeño entiende algo fundamental: el orden no es opcional, es una forma de vida. Cuando llega el momento de elegir su camino, Collins entra en West Point, la Academia Militar de Estados Unidos, una de las instituciones más exigentes del país. Allí se forman líderes, personas que deben tomar decisiones bajo presión. Collins se gradúa en 1952. Muchos de sus compañeros eligen el ejército de tierra. Él no, quiere volar. Se convierte en piloto de la Fuerza Aérea y rápidamente empieza a destacarse. No es el piloto más temerario, no es el más espectacular, pero tiene algo más importante: una mente increíblemente tranquila. En el aire, cuando las cosas se complican, Collins no entra en pánico. Analiza, calcula, resuelve. Por eso termina entrando en un mundo muy particular, el de los pilotos de prueba. Eso significa volar aviones experimentales, máquinas que todavía no están terminadas, prototipos, aparatos que a veces fallan, aviones que vibran más de lo esperado, que reaccionan de manera impredecible, que pueden desarmarse en pleno vuelo. Ser piloto de prueba significa aceptar algo desde el primer día. Cada vuelo puede ser el último, pero Collins tiene exactamente el tipo de mente que ese trabajo necesita: calma, precisión y concentración. A comienzos de los años 60, el mundo vive una competencia feroz, la carrera espacial. Estados Unidos y la Unión Soviética luchan para dominar el espacio. Los soviéticos golpean primero. En 1957 lanzan el primer satélite, el Sputnik. En 1961 envían al primer ser humano al espacio, Yuri Gagarin. Estados Unidos queda atrás, pero ese mismo año el presidente John F. Kennedy anuncia un objetivo casi imposible: enviar a un hombre a la Luna y traerlo de regreso sano y salvo antes de que termine la década. Para lograrlo, la NASA necesita astronautas, muchos astronautas. En 1963, Michael Collins es seleccionado. Todavía nadie sabe exactamente cómo se llegará a la Luna. Primero hay que entender cómo vivir en el espacio, a trabajar en gravedad cero, a salir de la nave, a moverse fuera de la Tierra. En 1966, Collins participa de la misión Gemini 10. Allí realizará 2 caminatas espaciales, algo que en ese momento todavía es extremadamente peligroso. Salir al espacio significa abandonar la seguridad de la nave, quedar suspendido en el vacío, atado solamente por un cable de seguridad. Debajo de él, la Tierra gira lentamente, azul, silenciosa, inmensa. Durante una de esas caminatas, Collins debe desplazarse hasta otro satélite. No hay barandillas, no hay suelo, no hay arriba ni abajo, solo oscuridad y estrellas. Es una experiencia que cambia a cualquiera.
Pero cuando regresa a la nave, Collins demuestra algo que la NASA valora muchísimo. Puede trabajar en condiciones extremas, mantener la cabeza fría. Eso lo convierte en candidato para algo más grande, mucho más grande. La misión que todos esperan, el viaje a la Luna. A comienzos de 1969, la NASA confirma la tripulación. Neil Armstrong será el comandante. Buzz Aldrin será el piloto del módulo lunar. Michael Collins pilotará el módulo de mando. 3 hombres, 3 funciones, una sola misión. Después del lanzamiento, la nave tarda 3 días en llegar a la Luna, casi 380.000 kilómetros de viaje. Durante ese tiempo realizan correcciones de trayectoria, revisan sistemas, repiten procedimientos. Cada movimiento fue practicado cientos de veces en simuladores. El 19 de julio de 1969, la nave entra en órbita lunar. Desde la ventanilla, Collins observa la superficie. No es blanca, no es brillante, es gris, áspera, un paisaje lleno de cráteres, un desierto silencioso que ha permanecido intacto durante miles de millones de años. Al día siguiente llega el momento decisivo. El módulo lunar Eagle debe separarse de Columbia. Dentro del Eagle viajan Armstrong y Aldrin. Collins observa la pequeña nave mientras se aleja lentamente flotando contra la negrura del espacio. Las escotillas se cierran, los sistemas se separan y de repente algo cambia. Michael Collins queda completamente solo. En ese instante se convierte en el ser humano más aislado del universo. Mientras el Eagle comienza su descenso hacia la superficie lunar, Collins se queda orbitando, esperando, trabajando y sosteniendo en silencio la parte más delicada de toda la misión. Porque si algo falla, solo él puede traerlos de vuelta. Mientras Armstrong y Aldrin descienden a la superficie lunar, Michael Collins mantiene Columbia en órbita, una órbita calculada con una precisión extrema. No puede desviarse, no puede cometer errores, porque cuando el módulo lunar despegue de la Luna, tendrá que encontrar exactamente esta nave, en el lugar exacto, en el momento exacto. Cada vuelta alrededor de la Luna dura aproximadamente 2 horas. Durante casi la mitad de cada órbita, Columbia pasa por el lado oculto de la Luna. Ese hemisferio nunca mira hacia la Tierra. Las señales de radio no atraviesan la masa del satélite. Eso significa algo muy concreto: silencio total. Cuando Collins entra en esa zona pierde todo contacto con Houston. También pierde contacto con Armstrong y Aldrin. Durante esos minutos no hay voz humana, no hay instrucciones, no hay confirmaciones, nada. Entre él y cualquier otra persona existe una barrera de roca de miles de kilómetros y el vacío del espacio. Michael Collins se convierte, literalmente, en el ser humano más solo de la historia. Pero no tiene tiempo para pensar en eso. Hay demasiado trabajo. Revisa sistemas eléctricos, controla niveles de combustible, verifica temperatura, lee lista de procedimientos. Cada instrumento debe funcionar perfectamente, porque incluso si el alunizaje es exitoso, lo más peligroso todavía no ocurrió: el regreso. El Eagle tiene solo un motor para despegar de la superficie lunar. Si ese motor falla, Armstrong y Aldrin quedarán atrapados en la Luna. No existe rescate posible en 1969. Ese escenario era tan real que en la Casa Blanca existía un discurso preparado, un mensaje que el presidente Richard Nixon debía leer si los astronautas quedaban varados. El protocolo era claro: Collins debía esperar el tiempo indicado en órbita y luego regresar solo a la Tierra. Solo. Imaginar ese momento es difícil, cruzar el vacío del espacio sabiendo que 2 compañeros quedaron abandonados en otro mundo, reingresar en la atmósfera, amerizar en el océano, ser recibido como un héroe y al mismo tiempo como el único sobreviviente. Collins conoce ese plan, lo ha leído, lo ha discutido, pero no puede pensar en eso. Su trabajo es mantener la nave lista. El 20 de julio de 1969, el Eagle comienza su descenso. Desde Columbia, Collins no puede ver el aterrizaje. La curvatura de la Luna lo oculta. En Houston escuchan las alarmas de la computadora del módulo lunar. El terreno es peligroso. Armstrong debe tomar el control manual. El combustible se agota. Quedan segundos. Finalmente llega la transmisión. Houston, aquí base tranquilidad. El Eagle ha alunizado. En la Tierra, millones de personas celebran, pero Collins sigue trabajando. Mientras Armstrong desciende de la escalerilla y pronuncia una de las frases más famosas de la historia, él está revisando instrumentos, controlando sistemas, manteniendo la órbita. Horas más tarde, Armstrong y Aldrin regresan al Eagle. Ahora llega el momento más delicado, el despegue desde la Luna. Cuando llega la hora, Columbia vuelve a pasar por el lado oculto.
Collins no escucha nada. No sabe si el motor funcionó. No sabe si el Eagle despegó. No sabe si sus compañeros siguen vivos. Solo puede hacer una cosa: mantener la órbita, esperar y confiar en los cálculos. Minutos después la nave vuelve a tener contacto con la Tierra. Según los instrumentos, el Eagle debería aparecer en el horizonte orbital. Collins mira por la ventanilla. El espacio es completamente negro. Durante unos segundos no ve nada. Luego aparece un punto, pequeño, brillante, moviéndose lentamente. Es el Eagle. El motor funcionó. Armstrong y Aldrin están regresando. Las dos naves comienzan a acercarse. El encuentro ocurre a más de 100 kilómetros sobre la superficie lunar. Los movimientos son lentos, milimétricos. Un error podría destruir ambas naves, pero el acoplamiento funciona. Los mecanismos se enganchan, las presiones se igualan, las escotillas se abren. Y por primera vez desde el descenso, los tres astronautas vuelven a estar juntos. El regreso comienza poco después. El motor de Columbia se enciende. La nave abandona la órbita lunar. 3 días más tarde, el 24 de julio de 1969, la cápsula entra en la atmósfera terrestre. Un escudo térmico soporta las temperaturas de miles de grados, y finalmente 3 paracaídas se abren sobre el Océano Pacífico. La cápsula ameriza. La misión Apolo 11 ha terminado. La imagen que quedará en la memoria del mundo es Armstrong caminando sobre la Luna, pero mientras eso ocurría, había otra escena. Una nave plateada orbitando en silencio, y dentro de ella, un hombre que sabía algo fundamental: si algo fallaba, sería el encargado de regresar solo. Años después le preguntaron a Michael Collins si se sintió el hombre más solo del universo. Su respuesta sorprendió a muchos. Dijo que no, que en realidad se sentía parte de algo mucho más grande, una cadena humana gigante. Científicos, técnicos, miles de personas trabajando durante años para hacer posible ese momento. Michael Collins nunca caminó sobre la Luna, pero durante aquellas horas decisivas fue el punto fijo de toda la misión. El hombre que mantuvo funcionando la única nave capaz de traerlos de regreso, porque en un viaje así la gloria no siempre está donde miran las cámaras, a veces está en el silencio, orbitando, esperando, manteniendo la trayectoria perfecta, para que al final del viaje todos puedan volver a casa.